buenas tardes a todos nuestros oyentes, a los ciberestacionarios que nos escuchan a través de www.laestaciondelcielo.com, que nos pueden escuchar a través de TuneIn, que es un portal donde ustedes pueden descargar la aplicación y pueden escuchar laestaciondelcielo.com. A nuestro precioso equipo de trabajo les invito a que saluden las cámaras que nos están viendo allí, a nuestros oyentes y ahora, como algunos dirían, nuestros televidentes, ¿no? Como si fuera televisión. Dios les bendiga, qué bueno ese ánimo que tienen nuestras chicas que hacen parte de este programa médico. Ellas son unas profesionales. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez y hoy tenemos un programa especial sobre el Parkinson y contamos hoy con la doctora María Alejandra Fuentes. Ella es fonoaudióloga egresada de la Universidad del Cauca con experiencia en habla, audición y lenguaje, ¿sí? Y ella también es maestra de discipulado y es una misionera que hace poco estuvo en el Amazonas. Tenemos a Yasmín Teortúa, ella es auxiliar de enfermería, estudiante de teología de la Universidad Bautista de Cali, estudiante de psicología en la UNAD, con experiencia en pacientes geriátricos, infantil y adultos. También tenemos a Yoliana Isabel, teóloga de la Universidad Bautista de Cali, con un máster en gerontología de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, con experiencia como asistente de gerontología hace aproximadamente unos 4 años en hogares, hospitales, clínicas y casas. Es ministra pastoral y hace 27 años pertenece a la denominación Bautista de Cali. Vamos a darle paso a nuestro equipo médico, como siempre lo hacemos, primero colocando las cosas en las manos de Dios, y para eso tengo a Yasmín Teortúa, nuestra enfermera, que nos va a dirigir en oración. Yasmín, bienvenida y saluda a los oyentes y nos diriges en oración. Gracias, buenas tardes a los cibernautas. Compañeros, ¿cómo están? Gracias por de nuevo encontrarnos una vez más y celebrar este mes. Hacía un mes que no nos veíamos. Sí. Vamos a poner este momento para que fluya delante de Dios. Dios Padre, estamos aquí para agradecerte la oportunidad de llegar a esas personas que no tenemos el gusto de tratar. Queremos compartir el conocimiento que has permitido que tengamos. Queremos, Señor, ayudar a la comunidad para también recibir de ellos en algún momento la orientación que necesitamos, porque somos personas que queremos contribuir y que no estamos para enseñar, estamos también para recibir, porque nuestra comunidad y nuestros pacientes son parte de nuestro procesamiento. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por la vida de cada uno de nosotros y gracias por la oportunidad que tiene cada uno de los oyentes de oportunamente recibir la información para que haya mejor convivencia y para que tu Santo Espíritu sea el que dirija nuestras vidas. Amén, Padre. Muchísimas gracias a Yasmín. Y antes de presentar este equipo maravilloso que tenemos aquí, que todas manejan la parte médica, yo quiero entrar como con este datico. Enfermedad del Parkinson tiene otros nombres como mal de Parkinson, parkinsonismo y parálisis con temblor. Esto lo encontré aquí en Google, pero yo sé que ellas, como manejan la parte, entonces la parte médica, pues ellas van a profundizar más. La enfermedad del Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento que ocurre cuando las células nerviosas no producen suficiente cantidad de sustancia química importante en el cerebro, conocida como dopamina. Para ello tenemos este equipo maravilloso y tengo aquí primero a mi lado derecho a la doctora María Alejandra Fuentes. Ella es parte de la estación Kids, todas son parte de la estación del cielo, sino que la doctora también está los martes a partir de las 3 de la tarde en la estación Kids, con repetición los sábados a las 3 de la tarde. Doctora, bienvenida a la estación del cielo una vez más. Bueno, Dios les bendiga a todos. De verdad es un privilegio que el Señor nos concede poder contribuir a la salud de los adultos, sí, aunque es una enfermedad que se ve más acentuadamente, es una enfermedad neurodegenerativa. El Parkinson, enfermedad de Parkinson, son pacientes que se ven afectados por, casi siempre los vemos por el temblor, sí, se vuelven un poco más rígidos. Más adelante Yoliana nos va a comentar la definición y cómo afecta la enfermedad de Parkinson a nuestra población.
Es muy importante que conozcamos la incidencia de estas enfermedades, que se ven más en los adultos mayores, claro que sí, que avanzan también. Tengo el testimonio que más adelante espero contarles la evolución de mi abuelo, pero gracias a Dios y a los medicamentos con los cuales él se trata, no le ha avanzado de una forma tan degenerativa. Hasta el momento está controlado, y es por ello que, Alvarito, te damos gracias por la oportunidad de tenernos aquí compartiendo un poco de los saberes de cada rama, la enfermería, la gerontología, aún la teología y la fonoaudiología, y sabemos que hay muchas áreas donde se aborda el Parkinson, pero hoy lo vamos a abordar de esta manera, ¿sí? Entonces, muy buenas tardes para todos, gracias por la compañía, a Dios por la oportunidad de poderles servir desde nuestro empleo, ¿sí? Porque es una gran bendición. Bueno, voy a dejar de última a nuestra coordinadora, que es Yoliana. Voy a saludar a Jazmín Teortúa, nuestra enfermera. Jazmín, Dios te bendiga, bienvenida una vez más a la Estación del Cielo. Gracias, muchas gracias por el recibimiento. Bueno, ahora tenemos a Yoliana, que nos va a introducir con la definición, ¿no? Que es lo más común, ¿no? Yo hice una definición que encontré en Google, pero yo sé que tú, que eres experta en gerontología, que tienes un máster, yo sé que nos vas a profundizar un poco más, porque yo sé que hay muchas inquietudes acerca de si a las mujeres les da Parkinson, si solamente es a los hombres, si es de cierta edad, porque ya he escuchado de que incluso hasta a los jóvenes les está dando, cuando anteriormente creíamos que era solamente al adulto mayor, Yoliana. Sí, señor, buenas tardes para los ciberestacionarios. Muchas gracias, Álvaro. Tú ya viste la definición, sin embargo vamos a ampliarla un poco. El mal de Parkinson fue descubierto por James Parkinson. Lo describió por primera vez como enfermedad de Parkinson porque los pacientes era una parálisis agigante. Se quedaban paralizados. Sí. Y un temblor constante, quietos, y el temblor. Entonces él los colocó parálisis agitante. Eso fue en 1817, y según Jennifer Ballesteros de la Escuela Universitaria de la Enfermería Universal de Barcelona, dice en su investigación que esta afección afecta más a hombres que a mujeres, y de la edad de 40 años, de 30, de 40, de 60 años, más que todo también para el adulto mayor. Bajó el rango, ¿no? Porque inicialmente en lo que yo encontré decía de que de 60 en adelante, ¿no? Sí, señor. Que era lo que se creía. Tremendo. Sí, señor. El doctor Rafael González Maldonado, en su libro Lo esencial del Parkinson, especifica qué es la enfermedad del Parkinson. Dice que hay una lesión del núcleo del cerebro, la cual se llama sustancia nigra, y esta sustancia, sus neuronas producen la dopamina. La dopamina es la que permite que haya conexión con las otras neuronas. Entonces, a la dopamina faltar, esta sustancia nigra es como si se envejeciera y no llega suficiente dopamina al resto de neuronas, y lo que causan entonces es que haya menos neurotransmisores que dificultan la comunicación entre los circuitos de movimiento. Esta enfermedad de Parkinson, los síntomas las podemos conocer de una vez cuando hay un temblor. Un temblor, cuando la persona está en reposo, empieza la mano un movimiento involuntario. Luego la falta de movilidad, la rigidez, la pérdida del equilibrio. También hay dificultad para desplazarse. Ustedes han visto que el paciente mal de Parkinson como que trata de arrastrar los pies, no tiene una marcha como un robot, no tiene una marcha fina. Nosotros debemos caminar de talón a punta, y lo que hace el mal de Parkinson, los pacientes con mal de Parkinson empiezan como con los pasos son muy cortos, muchas veces son lentos. Son muy lentos al mismo tiempo y tienden a nivelarse hacia las laterales. Esos son síntomas que nosotros podemos
reconocer para inmediatamente ir a los especialistas para que envíen el proceso de tratamiento. Los tratamientos se hacen en casa muchas veces, van a las clínicas también a hacer tratamiento con fisioterapeutas, con neurología, el tratamiento con neurología y el cuidado en casa o en clínicas donde los tienen usualmente con enfermeros. En cuanto a la población, la Organización Mundial de la Salud, el mal de Parkinson es considerada como una segunda enfermedad neurodegenerativa más común después del Alzheimer. Afecta a 7 y 10 millones de personas en el mundo. Según la OMS, alerta que en los próximos 20 años la cifra de personas afectadas en este padecimiento ascenderá a 12 millones en el mundo. Bastante alto. Imagínense que la vez pasada que estuvimos acá con el mal de Alzheimer, con la enfermedad de Alzheimer, el periódico El País editó un artículo en cuanto al mal de Parkinson, y eso fue el día 30 de agosto. Y habla un médico, un doctor Oscar Bernal, neurólogo especialista en movimientos anormales de la Fundación Santa Fe Bogotá, del Instituto Roosevelt y Hospital Militar, precisó en el artículo del País. Dice: no hay manera de prevenir la aparición de la enfermedad, puesto que aún no conocemos la causa, pero sí se puede enfrentar mejor por medio de una relación médico-paciente donde la confianza sea fundamental para identificar todos los síntomas que aparecen y que influyen en el diagnóstico del Parkinson. También dice el doctor Oscar Bernal del Hospital Militar que hay unos mitos que el Parkinson tiene ante la población. El mito es que la persona muere de Parkinson, y él dice que la realidad, el Parkinson no es una enfermedad mortal como tal, sino que hay unas complicaciones como son la neumonía, las caídas por traumas, una caída, ya saben que en adulto mayor o enfermedades son bastante arriesgadas, el aumento de riesgo de infecciones en las vías urinarias, estreñimiento, bloqueo intestinal, entre otros factores de riesgo que sí pueden llevar a la muerte. Esto lo pueden llevar a la muerte, más no de la enfermedad del Parkinson. También recordemos que el paciente de mal de Parkinson tiene una posición ortostática, que es su pecho, su cadera y su cabeza van hacia adelante, como cayéndose al mismo tiempo, como mirando hacia abajo todo el tiempo. Entonces, la idea del cuidador y de los profesionales es buscar en el paciente del Parkinson que se coloque con una posición erguida, y para eso hay unas ciertas técnicas. Por ejemplo, cuando el paciente de Parkinson está erguido, nosotros lo que hacemos es colocar la mano detrás de la lumbar y levantamos su mentón, porque el paciente de Parkinson ve que el espacio hacia abajo ve como si fuera un hueco, como si fuera un hueco lo que está pisando, y por eso ellos tienden a caerse y no saben cómo. La inestabilidad que ellos tienen del equilibrio, ellos sienten como que si hay un fondo así, como si no hubiese tierra, no hubiese piso. Entonces lo que hacen por eso es que se caen de los lados laterales, como que tratan de mantener el equilibrio. Compensa. Entonces lo que nosotros hacemos como cuidadores, cualquier persona que esté como cuidador, es levantarle todo el tiempo el mentón para que mire hacia fijo y para que vean que la marcha ya empieza a corregirse. Otro mito que el doctor Oscar de la Universidad del Hospital Militar dice es que no está relacionado con la edad. Imagínate, Álvaro, Sí. que tú investigaste que hasta los 40 años, pero el doctor Oscar en el Hospital Militar ha tenido casos de niños de 10 años con mal de Parkinson Increíble. y de niños de 20 años también. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra sociedad prácticamente, nuestras generaciones están más impregnadas a sufrir más enfermedades juveniles, los jóvenes de hoy en día están Son más propensos. a las enfermedades que nosotros los antiguos. Sí, claro. Por diferentes factores, podría ser también emocionalmente estamos, Alimentación. exacto, y emocionalmente también estamos influenciados por una sociedad violenta. Siempre ha habido violencia, pero creo que los jóvenes han tenido que cargar tantas cargas en su ADN emocionales que también venimos con esos chips de enfermedades que también son
degenerativas, pero también generacionales. Y el mal de Parkinson es probablemente es también generacional. Bien, ¿dónde acudir? ¿Qué hacer? Pues hay un lugar que está en Cali y en Bogotá, que es la clínica para la Fundación Parkinson de Colombia y Terapias de Parkinson. Allí están disponibles todas las fuentes, todos los terapeutas para que estos pacientes vayan y lo que hagan es mantener la calidad de vida. No hay curación, pero sí se puede tener calidad de vida. En estos momentos vamos a hablar sobre el cuidado de que tienen estos pacientes en cuanto a la enfermería, y para esto nuestra compañera Jazmín va a nos va a indicar sobre estos elementos. Gracias, gerontóloga Juliana, y gracias, Alejandra, perdón. Vamos a hablar de el paso a paso. Se escucha bonito, ¿no? El paso a paso, porque es una nueva forma de comenzar. Entonces, hablabas algo de calidad de vida, y en el parkinsonismo, en el paso a paso hay 6 puntitos que son muy básicos, que son para el cuidador, y son para el enfermero que está allí cuidando del paciente. Vamos a empezar con el 1, es estimular. El estimular se refiere mucho a hablar con el paciente y aconsejarle que pase con el fisioterapeuta. Es muy importante el fisioterapeuta en la vida del paciente. ¿Para qué? Para los ejercicios. Parte de lo que había mencionado Juliana, las técnicas para que él aprenda a sostenerse, para que no se vaya hacia adelante, para que tenga un equilibrio. Entonces está el mejorar. ¿Mejorar qué? El vigor muscular, mejorar la destreza, evitar las contracturas, porque no es solamente se va a presentar en un músculo, sino al mismo tiempo en uno o más. Durante este tiempo del paso a paso se va a ir recorriendo hasta los 6 pasos. Estamos primero en el de estimular, vamos a pasar al de resaltarle al paciente lo importante del programa de ejercicios, porque ellos lo van a ver como que, pues, ¿para qué necesito eso? Ya tengo la enfermedad, pues puedo seguir con ella ahí, cargando el peso, y en realidad es mostrarle el ayudador y el enfermero de que es importante. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a mostrar que es importante? Existen unos ejercicios que son la bici. Vamos a montar en bici. Claro que esa bicicleta es estática, ¿no? La vamos a tener allí en casa, en un entorno adecuado. Siempre a ellos hay que ponerlos en un entorno, crearles un ambiente que ellos se sientan acogidos y que se sientan que pueden disfrutar como si fuera una vida cotidiana, con paseo, con dinamismo. Está también que practiquen las caminatas, no olvidarlas, porque si nosotros, los que estamos todavía en habilidad de caminar, dejamos de disfrutarla porque nos damos otros argumentos, ahora pues ellos no van a querer caminar porque la pesadez, en fin, entonces no abandonar las caminatas. Y está una muy rica que nos gusta a todos desde que tenemos nacimos en ella, la natación. Nos gusta practicar, sí, nos gusta practicar ese ejercicio, entonces hacerles a ellos todo eso más acogedor. Y por último, la jardinería, que también pues es el contacto natural con la tierra, con la vida, y ellos lo van a disfrutar. El tercer paso es aconsejar. Entonces, como podemos ver, este paso a paso en la enfermedad es de un verbo, ¿no? Que siempre vamos a tener que estar en dinamismo, en actuar. No es solamente con el paciente hablarle, es aconsejarle, estimular, resaltar, y en esa medida vamos realizando. En el aconsejar, hacer siempre ejercicios de estiramiento. Entonces, a todos también nos sirve, porque cuando nos levantamos de cama,
pues nos levantamos un poco encogidos y como que por naturaleza nos estiramos. Sin embargo, con ellos hay que estar referenciándoles, hay que hacer estiramiento al levantarnos. El otro paso es enseñar. ¿Enseñar qué? Pues lo que estamos hablando, los ejercicios y sobre todo el más importante, el de postura, como ya había hablado anteriormente Juliana, por la tendencia que ellos tienen de inclinarse hacia adelante. Pasado desde que hacen el estiramiento, que se les enseña la técnica o siempre está el cuidador allí pendiente de que esa técnica no falte para evitar las caídas mortales, viene el baño, que es otra parte muy rica, y este es un baño especial porque es un baño calientico, siempre a temperatura, una temperatura rica, y de ahí pasamos a algo más delicioso todavía y es el darse masajes. Es muy necesario para todo lo que tiene que ver con los músculos y aún hasta para la vida emocional, ¿no? Sentirse amado, sentirse acogido con esa persona que está ahí apoyándonos y aceptándonos como somos. Casi ahí es una intimidad emocional porque pues está esa patología, pero eso no me exime de que soy una persona que puedo dar amor y recibir amor. Se vive todos los días con el cuidador y más si aún si es de la familia y pues con el enfermero el respeto mutuo. De allí que hacemos todo esto, que pasamos por el calorcito del baño, el masaje, vamos a entrar a los ejercicios activos y pasivos para seguir relajando los músculos. Los ejercicios activos y pasivos, los pasivos, pues entonces conducirle a él de qué manera puede empezar a doblar las articulaciones. Eso más que todo lo hacen los fisioterapeutas. Sin embargo, a los cuidadores y a los enfermeros nos dejan unas tareas diarias que debemos aprender a compartirlas con ellos y enseñarles pasivamente para que ellos ya de manera activa lo logren hacer solos y lo puedan hacer solos, porque eso es calidad de vida. Si alguna quiere seguir contribuyendo, falta un paso, lo podemos dejar de último. Sigue tú, Alejandra. ¿Cuál es el otro paso? El último paso es considerar para ellos, y es que es hablarles de la comida. La comida o deglutir los alimentos para ellos va a ser un poco difícil. Entonces hay que entrar en un modo de conciencia. Ellos deben tener conciencia al masticar, al comer, porque es algo que no le podemos dar importancia, sin embargo la tiene demasiada. Hay una técnica, es que ellos deben cerrar muy bien los labios y con los dientes juntos poner el alimento allí y llevarlo a la lengua, levantar la lengua y hacia arriba, luego hacia atrás y ponerla acá al ladito de las muelas, ¿no? Masticar luego de un lado y luego del otro, muy bien masticado. Ese ejercicio deberíamos hacerlo todos y a veces comemos tan ligero que no sentimos y podemos masticar y lo hacemos menos veces. Con ellos sí hay que entrar en una conciencia de explicarles, vamos a masticar lo suficiente de un lado y lo suficiente del otro. Esos son los 6 pasos que hemos recorrido rápidamente para el cuidado que se debe tener un paciente con su cuidador. Puedo, mientras tanto, Jazmín, ¿cómo se hace con el paciente Parkinson que se tiene que caer, tiende a caerse constantemente por falta de equilibrio? ¿Cuál es la técnica que hay que hacer mientras, por ejemplo, está en la silla? Pues hay que procurar sujetarlo, Inmovilizarlo. exacto, pues que no lo vaya a lastimar, es una ayuda mientras que compartes con él, y para que él, más aún como está sentado, pues sus pies no están aplomados, entonces pues más dificultad va a tener que cuando le estás haciendo la ayuda de que él camine erguido y pueda tener el control, ¿no? Cuando le subes el mentón. Entonces sí, tener en cuenta que cuando estés sentado debes tenerlo inmovilizado. Desde la cintura hacia detrás de la silla. Ah, perfecto. Bueno, vamos a continuar. ¿Ya terminaste, Sí. Yamil?
Bueno, vamos a continuar con el tratamiento desde la parte abordada desde fonoaudiología, que es lo que me compete a mí. Pues quiero recordarles, sí, básicamente 4 de los síntomas que son más evidenciados en una persona con Parkinson. Uno es el temblor, ¿sí? 2, la rigidez que tienen a nivel muscular. 3, la lentitud de los movimientos que ellos presentan, ¿sí? Y la inestabilidad. Esos son como los 4 puntos que tenemos que tener en cuenta donde se identifica una enfermedad de Parkinson. A nivel de fonoaudiología, pues existen varios objetivos y uno de ellos es la comunicación. La comunicación con el cuidador, como acaba de decir Yasmín, la comunicación con los diferentes profesionales de salud y importante la comunicación con su entorno, con su familia. El paciente con Parkinson se va a encontrar, pues primero que todo, con dificultades para articular las palabras, ¿cierto que sí? Existen varios ejercicios que ahora voy a tratar de ponerlos, ¿sí? De hacerlos para que ustedes miren un poco cómo aborda una fonoaudióloga. Como decíamos, la enfermedad del Parkinson es neurodegenerativa. En algunos se dice que es por causa de deficiencia de la dopamina, ¿sí? Del neurotransmisor. En otros no hay etiología, no hay causa aparente, ¿sí? En estudio. Otros es por la familia, genética, pero sea cual sea, es una enfermedad neurodegenerativa. No tenemos en este momento pues aquí el médico, que en este caso sería un neurólogo, ¿sí? Quien realiza pues la terapia farmacológica, que es muy importante tenerla en cuenta porque estos medicamentos lo que van a hacer es retrasar un poco el avance de la enfermedad. En cuanto a fonoaudiología, pues la perseverancia es la clave del éxito. Terapia de fonoaudiología no puede ser una, mañana otra y después de un mes. Debe ser algo continuado, así como cuando lo llevan a enfermería, los cuidados que hay que tenerlo. Entonces hay diferentes estrategias que se pueden abordar con el paciente de Parkinson. Voy a dar a nivel de comunicación, existen unos síntomas que tiene el paciente. Entonces, como el paciente empieza sus músculos, ¿sí? Son muy hipotónicos a nivel oral, estamos hablando de las mejillas, de los labios, de la lengua. Ellos se vuelven muy hipotónicos, es decir, en palabras castellanas, blanditos, ¿sí? Muy blanditos los labios. Entonces, no va a haber esa fuerza para producir una buena intensidad de la voz, o sea que los parkinsonianos van a tener un volumen bajo de voz. También dificultades para percibir el propio volumen de la voz, o sea, casi no hay buena retroalimentación, ¿sí? Por lo mismo que se produce la disminución del volumen, ellos no van a ser como muy conscientes de ello. Entonces van a volverse esa voz, además de temblorosa, se torna bastante ronca, se torna como su caminata es un robot. Yo lo puedo decir por mi abuelito, él es un robot andante. Su voz va perdiendo esos quiebres que nosotros tenemos. Ellos no lo pueden hacer, siempre va a ser muy monótono, va perdiendo esa entonación, ¿sí? Empieza a ser apagada, voz débil, temblorosa. Entonces, ¿qué pasa? Si a ellos no se le hace activación muscular, lo que nos hablaba nuestra enfermera, si no se le aborda fonoaudiológicamente, pues ellos lo que van a sentir es como no esa necesidad. Yo no hablo porque no me entienden, porque no sé articular bien, porque si digo una cosa, la enfermera me entiende otra.
y entonces empiezan como a volverse un poco perezositos para hablar. Entonces cada día se aíslan más porque se les dificulta a uno el hablar por la debilidad que tienen en sus músculos. Es muy importante. Y también empiezan como a titubear, a hacer algunos silencios que no está adecuado en la comunicación. Entonces es muy importante que en cuanto a estos síntomas, si nosotros nos estamos dando cuenta de que podemos ayudar al abuelo, al tío, al primo, al amigo que tiene Parkinson, pues llevémoslo al médico, llevémoslo a la enfermera, ofrezcámosle esa calidad de vida que nos hablaba Yasmín. Es muy importante ofrecer calidad de vida. No, si tú tienes Parkinson, tú allá y yo acá. No, lo importante es que nosotros podamos servirle a esa persona. Si yo sé del fonoaudiólogo, del fisioterapeuta, del terapeuta ocupacional, de la geriatra, que sé que le va a apoyar, pues tengo que mirar qué estrategias puedo hacer con mi amigo, con la persona que presenta esa enfermedad de Parkinson. Las estrategias a nivel de comunicación es que yo debo hacer una pausa con mi paciente, con mi amigo, con la persona que presenta, enseñarle un poco la respiración, ¿sí? En ocasiones la enfermera también lo hace, pero tener en cuenta la respiración para que así haya, si yo estoy tomando el aire bien, voy a tratar de manejar una buena, digamos, conversación haciendo pausas, ¿cierto? Ellos ya se vuelven como temblorositos, entonces yo debo ser muy visible. Otra cosa es que si ellos ya están en unos estadios muy altos, muy avanzados, pues yo voy a tener que esforzarme yo, no el paciente, sino yo, el que está interactuando, y mirarlo a la boquita para poder comunicarme con esa persona, ¿sí? Porque por lo menos aquí yo puedo decir estoy sobrearticulando, entonces me van a entender, además de verme me están oyendo, ¿cierto? Pero en el caso de estos pacientes yo tengo que ser muy visual y mantenerlo ahí porque ellos ya casi no hacen apertura oral, se les dificulta abrir la boca, movimientos linguales bien articulados, ellos ya no lo hacen, por ende es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Entonces pedirle también al paciente que lea en voz alta, es muy importante la lectura. Hay veces la comunicación, pues en estadios avanzados toca con libros. Importante la terapia fonoaudiológica con un espejo. Yo creo que en cada habitación hay un espejo para poder que él se retroalimente. A eso le llamamos retroalimentación externa, donde se estimula el canal visual, todos los canales sensoriales, ¿sí? El canal auditivo, y donde esa persona va a poder realizar mejor los ejercicios. Es muy importante realizar ejercicios específicos de toda la musculatura facial, bucal y aún laríngea. Entonces esto lo vamos a hacer frente a un espejo y más o menos 5 a 10 segundos relajamos y repetimos 10 veces. Por lo menos uno de los ejercicios que podemos llegar a hacer es sonreír. Ellos sonrían. Cuando nosotros estamos sonriendo, ¿sí? Hacemos fuerza, rigidez, ¿sí? Sonreír pero exageradamente. Hacemos fuerza, ¿sí? Estamos activando. Luego de 5 o 10 segunditos, no lo vamos a dejar sonría y el paciente además de rígido, pues no. De 5 a 10 segunditos, ¿sí? Tensione, sonría 5 o 10 segunditos y relajamos, ¿sí? Relajamos nuevamente, volvemos a la posición normal. Esos son algunos de los ejercicios. También lo podemos hacer 10 veces. Otro de los ejercicios que podemos hacer es como si estuviéramos tirando un pico, ¿sí? 10 veces también lo podemos hacer. Cuando nosotros estamos tirando un pico, los labios, ¿sí? Se van
obviamente a fruncir, Un pico ¿sí? que llegue a la pared. Exactamente. Y lo que estamos haciendo es estirando los músculos. Eso es muy importante, hacer estiramiento. Creo que tú también me lo estabas diciendo y lo estoy complementando. Estos ejercicios los podemos hacer frente al espejo para que él mire cómo yo lo estoy haciendo. Yo estoy siendo una persona normal y tal vez la persona ya no le suena así, porque yo lo estoy haciendo con coordinación, con una buena velocidad y con una buena fuerza. Probablemente el paciente me lo haga que ni suene, o no, o ya ni siquiera tenga estiramiento de la hipotonicidad, bajo tono, ¿sí? Que tenga. Entonces, esos son algunos ejercicios que podemos hacer. Abrir al máximo la boca, ya ellos pierden eso, ya no pueden abrir. Cuando estamos abriendo, estamos contrayendo mandíbula, ¿sí? Sacar la lengua, por lo menos muchos quedan con la lengua retraída, por eso ahorita vienen dificultades en la comunicación. Entonces, ya saque la lengua, queda ahí, de lo hipotónica y temblorosa. Entonces, la lengua es un músculo que normalmente debe tener fuerza. Y tiene una fuerza más de 10. Exactamente. Es un músculo pequeño, pero quizá con bastante fuerza. En este caso, los pacientes ya tienden a perder fuerza lingual. Entonces es muy importante estirarla, ¿sí? Si está muy hipotónica, estirarla. Para eso pues pedimos que abra la lengua. Empezamos a movimientos linguales horizontales, hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo. Los pacientes con estadios avanzados empieza a ver una lengua así, ¿sí? Y entonces se les dificulta hacer algo que para nosotros es muy fácil, para los pacientes ya no lo es por su condición. Entonces, si mi paciente no puede hacerlo 5 veces, pues yo tengo que empezar con 2, con 3, ir aumentando el rendimiento, ¿sí? Se pueden hacer 10 veces. Importante el espejo, importante que yo chequee qué avance he tenido, cuál es mi objetivo a lograr. Entonces es muy importante también, cuando se nos queda, más adelante voy a hacer bastante resumido, cuando se quedan los alimentos, ¿sí? Sobre estos espacios de acá, es muy importante que aún tengamos en cuenta eso, ¿no? Que no se esté acumulando alimentos, y por eso es importante la lengua, porque a veces podemos hacer estos movimientos, limpiar los dientes y aún limpiar estos espacios, ¿sí? Que quedan por acá. Entonces es muy importante por eso que nosotros trabajemos la movilidad lingual, ¿sí? La apertura oral, para que ellos no dejen de comunicarse con las demás personas y hacerle como que la vida más bonita. Es muy importante trabajar también con sonidos fuertes como pa, ca, ¿sí? Que le van a llevar a fortalecer la parte de comunicación. Otra importante, hay algo que se hace, bueno, eso le corresponde un poco más a la fisioterapeuta a nivel de relajación, porque sus músculos son bastante rígidos, ¿sí? Entonces, a nosotros como fonoaudiólogos nos compete la relajación cervical hasta aquí, ¿cierto? Hasta aquí, pecho. Sí, es hacia arriba. Entonces, relajación de la musculatura, para eso hacemos pues la parte de masajes que tú hablabas, masajes terapéuticos, y también movimientos cervicales, ¿sí? Movimientos de flexión, extensión. Entonces, flexión, extensión, dependiendo de la condición del paciente, ¿sí? Lo llevo hacia el pecho, hacia atrás, lo puedo hacer 12 veces, pero no coger la cabeza del paciente de una ni así, porque puedo producir mareos, ¿sí? Otra clase de vértigos, otra clase de patología. Debo que la experiencia con la flexión, con la extensión del músculo, me sea placentera, que sea relajante para el paciente verdaderamente, ¿sí? Entonces debo tener cuidado con eso. Eso lo podemos hacer 12 veces también. Flexión
de cabeza y cuello, entonces lado derecho, lado izquierdo, lo puedo hacer 12 veces, pero de una manera relajante, suave, ¿sí? No que antes se sienta más contraído. Tenemos que tener cuidado con esa parte. Y lo mismo, rotación de cabeza y cuello. Si a nosotros cuando estamos estresados, esta parte nos relaja el hacer estos ejercicios, pues imagínense para ellos que viven todos tensionados. Entonces es muy importante también relajación de hombros, rotación, es muy importante hacia atrás, hacia adelante. Lo podemos hacer 10 veces. Bueno, esto en cuanto a la manera práctica para que ellos puedan relajarse, para que no se sientan tan contraídos al hablar, que si están muy hipotónicos, pues puedan reactivarse. Y la mejor manera es cómo se aprende a ser maestro, cómo se aprende a ser pastor. Pastoreando, cómo se aprende a ser enfermera, La práctica. con la práctica. Entonces, la manera de que ellos no pierdan ese hablar es practicando, conversando todos los días. Ah, no, que mi papá ya no le entiendo. Pues obviamente hago el esfuerzo, miro, me comunico. Es muy importante la comunicación de la familia. Vamos a terminar. Sí, dime. Permíteme, Alejandra, aportar algo. Has mencionado la palabra importante muchas veces porque es realmente importante. Claro. ¿Sí? Entonces, la palabra importante, muy importante, la participación activa en su propia terapéutica de ellos, ¿no? Porque como iniciaron el tema, no, el Parkinson no es mortal. Todos vamos a fenecer en algún momento, no necesariamente la patología que nos acompañe, y en este caso lo es que no vamos a irnos a morir por el Parkinson, sino que estamos buscando calidad de vida para poder retrasar y para poder recibir el avance de esa enfermedad. Entonces el que ellos participen en su terapéutica, el hacerles ameno los ejercicios que mencionaste y representaste, el conversar con ellos cuando hablaste de la parte de leer, que el cuidador siempre esté buscando el interés del paciente en la lectura y hacerle divertido esos ejercicios en el espejo, donde tiene que sobre exagerar sus movimientos para lograr que él alcance algo, que es la participación de la familia, como estabas hablando, muy importante. Y que el cuidador del enfermero tenga una programación con el paciente todo el día. Exacto. Que no lo deje en ocio y que no le permita, ay, mejor que se vaya a dormir. Bueno, los cuidadores, porque aún no tienen ese amor por la práctica debido a muchos factores. Entonces, en una opinión constructiva, no dejarlos dormir, sino una siesta muy leve de 10, 15 minutos. No es que, ay, lleva ya 45 minutos, dejémoslo la hora. Ay, dejémoslo las 2. Ay, ya va a ser 3 horas, mejor que se esté allá porque pues, ¿qué lo pongo a hacer? Entonces, una programación de todo el día para que él se sienta motivado a las actividades sociales. Porque es necesario que él participe con su familia en los paseos, en las integraciones, aunque no se le va a entender en ocasiones, pues para eso están los ejercicios y para eso está el que en la práctica alcance a mantener una comunicación. Pues quería demarcar allí en lo muy importante. También empecé un poco, estos momentos de terapia, el mal del Parkinson presenta en dos estados, el modo off y el modo on. El modo off es donde está la persona activa. ¿Recuerdan ese comercial que se prenden y dice con Parkinson y se alegran? ¿Sí? ¿Se recuerdan ese comercial? Así también están los pacientes de Parkinson, presentan dos estados, así bajo, y un día en un momento del día están alegres, activos, y otro momento La habilidad emocional. bajos. Entonces los momentos activos es donde se aprovecha para hacer las terapias, fisioterapias, las terapias de ocupacional, la fonoaudióloga, en los cuidados de enfermería cuando se va a bailar, cuando es la musicoterapia. Estos momentos hay que aprovecharlos para enseguida ellos ejercer, practicar estas técnicas para mejor desarrollo de su movilidad. Continúa, Alejandra, por favor. Bueno, ahorita que ustedes estaban hablando de eso, me acordé de un paciente bastante especial que le recuerdo cuando estaba trabajando en el hospital.
Me gusta también esta parte, bueno, ahora me dedico a audífonos, solamente la parte de audición, pero me encanta la parte de lenguaje y habla. Eh, Era un paciente joven, como ustedes dicen, no pasaba de 40 años y verlo con Parkinson, entonces yo hacía la comparación, pero si mi abuelo que tiene 96, bueno, en ese tiempo 96, 97 años, tiene Parkinson y este muchacho tan joven con Parkinson, cuando empiezo a hacer la parte de relajación, era era súper contraído, muchachas, Sí, súper contraído, su voz súper ronca, lo que tú decías, bastante labilidad emocional, sí. bastante depresivo, entonces pues acudía porque la familia no lo comprendía y ante todo por las dificultades que tenía en alimentación. Algunas de las dificultades cuando no se controla con medicamentos, cuando no se acoge a un plan terapéutico, por lo menos ellos empiezan, algunos en sus inicios, en sus primeros estadios, a temblarle un miembro, sea Sí, así superior empieza. o inferior, una manito, ¿sí? Un dedito o un pie. Mi Exacto. abuelo, Ujú. o sea, si se presenta, digamos, es mejor que se le presente en el lado derecho que en el izquierdo. Trae menos, digamos, menos síntomas, podría decirse así. Pero entonces en los pacientes se les dificulta la alimentación porque como ustedes saben, nosotros tenemos que tener una coordinación fina si yo voy a un restaurante y voy a coger los cubiertos, llámese tenedor, cuchillo, cuchara, ¿sí? En esos pacientes pues empieza a temblarle la mano. Para coger la cuchara empieza a ver ese temblor y aún el llevarse, ¿sí? El alimento a la boca es un problema, Sin embargo, ¿sí? disculpa, Ujú. no solo hay que hacer la connotación que no siempre cuando se tiembla es porque hay mal de Parkinson. Se puede confundir otro tipo de Parkinson porque hay diferentes tipos. Por ejemplo, aquí tengo anotado, nosotros tres, Álvaro y Ciber Estacionarios, no estamos usando términos técnicos para respetar la comprensión de los que no conocen términos clínicos. Entonces estamos haciendo un lenguaje lo más sencillo Castellano, posible, sí, claro. castellano, no estamos usando términos, pero sin embargo, en este caso hay diferentes tipos de temblores que no necesariamente tienen que ver con Parkinson. Yo los anoté, dicen atrofia multisistémica, parálisis supranuclear, degenerativo córtico basal, enfermedad de cuerpos de Lewy, la muy famosa, el Parkinson vascular, temblor esencial y el Parkinson iatrógeno. El mal de Parkinson, en la enfermedad de Parkinson la tiene que definir un neurólogo, no significa que el temblor es porque haya Parkinson. Sí, Eso era para pero aclarar, entonces uno sí, de los síntomas continuemos. es el temblor. Sí. Entonces nos estamos aquí basando en las dificultades que tienen para alimentarse. Si yo tengo temblor, sea por las diferentes patologías que nombraste o por enfermedad de Parkinson, se me va a dificultar coger el tenedor, el cuchillo, la cuchara y llevarme los alimentos a la boca. Entonces por ahí hay una dificultad ya solo por eso. También dificultades en la postura, lo que decía para caminar, ellos hay una curvatura casi, entonces en la postura, en el equilibrio, coordinación para comer y para deglutir, Ujú. para tragar. Y problemas ya en la manipulación de coger las cosas. Si yo me voy a llevar una manzana, ¿sí? Se me dificulta llevármela a la boca precisamente por ese temblor. Además de ello, vemos como la lengua está hipotónica, músculos hipotónicos, faringe, Disculpa, laringe. ¿puedes explicar hipotónico para las personas que Hipotónico es, no sí, conocen los términos es clínicos? una disminución en el tono muscular. Que Ya parecen les una dije, que parecen una máscara y los ojos son totalmente abiertos. Yo he tenido pacientes de Parkinson que tú los tocas, están blandos, pero si tú los ves es como si fuera una máscara, como si estuvieran como congelados, hinchaditos, sí. hipotónicos. Ujú. Son Bien, hinchaditos, porque son blanditos. el tónico está bajo
el Ser tono muy está sensible. Ajá, disminuido, exacto. sí. Entonces pueden ser hipertónicos porque también hay según la neurona, puede ser hipertónicos, super contraídos los Bastantes músculos o rígidos hipotónicos, y pero igual rígidos. van a afectar la apertura oral, aún el tragar y deglutir, va a haber tos y demás. Con todo eso, ¿sí? Ya les voy a dar la palabra para terminar. Con todos esos problemas que afectan, ¿sí? En la dificultad de alimentarse, de tragar y de todo, pues importante que cuando las pastillas, las pildoritas de por sí del Parkinson son muy pequeñas, en algunas ocasiones hay que disolverlas, ¿sí? Exacto. Machacarlas para evitar de que se me queden dentro de estos espacios, dentro de los espacios de la cavidad oral y que no pase pues a hacer el efecto que es. Entonces es importante revisar los medicamentos si están pasando, si no, mirarle siempre, abrir la boca porque ellos aún la lengua hay que cepillarla, ¿sí? Ellos empiezan a la lengüita a retraerla, a no pasar la comida y en cuanto a texturas, siempre va a ser una textura blanda y espesa. ¿Sí? Si yo ya sé que mi papá, el afectado, no puede utilizar los cubiertos, pues yo debo cortarle la carne, bueno, los diferentes alimentos a consumir, porque también por eso se presenta una broncoaspiración, ¿sí? Una dificultad para tragar y que se vaya la comida a los pulmones. Entonces evite hacer dos cosas. Se le dice al paciente, si usted está comiendo, concéntrese en el alimento que está comiendo y no viendo televisión y el alimento por donde pasó, ¿sí? Tragar bastante, tragar varias veces. Además hay algunos pacientes que por la dificultad que tienen por el bajo tono se les empieza a caer este labio y con ello cialorrea, ¿sí? Empieza a haber mucha salivación. Entonces es muy importante yo definir cuáles son los síntomas para poder abordarlos desde las diferentes profesiones de la salud. Es muy importante también limpiar lo que les dije, las mejillas, la lengüita, cepillarlo bien, los dientes y que la lengua limpie esos espacios. Muy buena higiene vocal, ¿sí? Y cuando vaya a tragar, a beber agua, que sea por sorbos pequeños, ¿sí? No puede de una tomarse un vaso de agua porque tiende al riesgo pues de que haya tos, de que se atore. Entonces es muy importante mirar si el paciente está pasando alimento. Nunca, si está sentado, debe estar sentado sobre este sillón, nunca acostado, líquido sobre acostado, ¿sí? Debe ser en pequeñas cantidades. Pienso que ya se nos está acabando el tiempo, debe masticar despacio y bueno, hay muchas cosas por decir, ¿no? Masticar lento, masticar despacio, por favor, y que siempre sea un cuidador verificando cómo está absorbiendo los alimentos, ¿sí? Esas son como algunas de las técnicas que deben ser habituales. Ay, doctora Alejandra, es que quiero que continúe y termine la historia del paciente de 40 años. ¿Cuál fue la sugerencia? El final, porque es importante, ¿era joven o es joven? Es joven. Para la familia. Bueno, siempre lo acompañaba la hermana, ¿sí? La hermana me decía, es que él se pone de muy mal genio porque no puede comer y todo. A él se le empezó a hacer terapia de relajación y empezó a ver una mejoría en sus músculos de aquí para allá. Resulta que él tenía la habilidad emocional y habían ciertas ocasiones donde se sentía muy inseguro y empieza a contraerse los músculos y aún el quitarse la frente a mí, eso ya lo tensionaba, ¿sí? Ya empezaba a haber temblor o si no una rigidez porque le daba pena de la terapeuta. Entonces se empezó como a trabajar esa parte aún con psicología y empieza como él a presentar relajación en la parte de la comida. Excelente, trabajar los espesos, ¿sí? Los consomés.
resulta que él empezó a bajar muy rápido de peso porque todo era una dieta blanda y él acostumbraba a comerse sus buenas porciones. ¿Cierto, Alvarito? Los hombres comen bastante, pero entonces empezó a haber mejoras y sé que cambió de dosis, ¿sí? En los medicamentos y eso le ha ayudado bastante. Bien, bastante, en cuanto a los bastante. medicamentos, gracias Alejandra, hay una parte que tocaron, nos falta, hay muchos temas por tratar en este momento, pero ya el tiempo no nos alcanza. Creo que en esencial el medicamento, muchos cuidadores tienden a diluir el medicamento en agua y resulta que en ese momento cuando se parte la pastillita y le queda la pastillita quizá en pedacito donde se partió y el resto se la consumen, pueden perder la cantidad de dosis que el neurólogo, el especialista está recomendando. Entonces diluir los medicamentos en agua no es muy recomendable, entonces hay que tomar en cuenta lo que dijo Alejandra, Con jeringa. que estar pendiente que la dosis esté completa. Bien, en cuanto a los cuidados, pues fácil, la vida es alegre, un poquito de espiritualidad en el Parkinson, la vida es alegre, hasta en todas las enfermedades también, la vida debe ser alegre. El propósito que todos los seres humanos vinimos a la tierra es ser felices, es uno de los propósitos, cumplir la misión con la que Dios nos mandó a cada uno, pero esto tiene causa felicidad. Entonces, el mal del Parkinson, los enfermos de cualquier tipo de patologías no deben tampoco dejar de ser felices. Dopamina. Entonces, la dopamina, que es la que causa toda la energía, ¿sabían que para caminar y trotar estimula la creación de dopamina también? Por eso nos mandan el cardio, corran, caminen. O sea, los de Parkinson pues a su tiempo. Seamos pacientes con el parkinsoniano, porque tú le puedes hablar, ellos no te van a responder enseguida. Tú le dices, yo por ejemplo le he dicho a algún paciente, siéntese. Y espero estos segundos. Se quedan pensando y cualquier persona dice, no me entendió, siéntese. ¿Qué se siente? Y lo trata de ayudar a sentar. No, él sí comprendió, sino que su pensamiento está lento y está diciendo, ¿cuál fue la orden que me mandó? Entonces vas a ver, en unos segundos se sienta. Pero con las técnicas que el fisioterapeuta, que pesar que no alcance el tiempo, porque hay unas técnicas para enseñar cómo se sientan, cómo se levantan, cómo se caminan, lateral, frontal. Sin embargo, un poquito de espiritualidad. La soledad afecta mucho a los parkinsonianos, porque una de los elementos que tiene Parkinson es que hay depresión. No todos lo tienen, pero es uno de los elementos básicos de esta enfermedad. Tienden a alejarse porque tienen depresión. Entonces allí, donde actuamos los cuidadores, las personas que estamos alrededor, llevamos musiquita, la musicoterapia, les llevamos a la recreación, los llevamos al parque, caminar, les damos alimentación y aparte de eso, les manejamos su orgullo. Casi todos ellos, hay un elemento que es que a ellos se les sube el orgullo. Casi cuando tú conoces varios tipos de Parkinson, hay unos que son muy sencillos, pero otros que son dominantes, que son autoritarios. Eso es parte del Parkinson a muchos, que tiene que ser ya. Su temperamento es bastante iracundo y tiene que ser ya. Eso es parte del Parkinson. Entonces ir trabajando su ego, irlo trabajando. Eso es parte de la espiritualidad también. Y recordar en todo tiempo que es una criatura del Señor. Los cuidadores no nos cansemos, rotemos el cuidado, no nos quedemos con un paciente 24 horas, rotémonos entre los familiares, tú te encargas 24 horas, tú te encargas 24, ven a mi casa cada 12 horas, porque el cuidador también se agota. Entonces empezamos a gritarle, ¿sí? Claro. Entonces, porque el cuidador también tiene carga. Entonces hay que estar pendiente de esto. Y la contribución de la iglesia, de los pastores, de la comunidad como tal, con estos pacientes, también dándoles amor, comprensión. Muchísimas gracias a nuestro equipo médico. Doctora, si desean comunicarse con usted para manejar los temas que tienen que ver con el habla, que son los temas que usted maneja, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, en este momento yo me encuentro laborando, como les dije, específicamente el área de la audición, ¿sí? Me encuentro en Sony Soluciones Auditivas, pero sí doy consejería, ¿sí? En la parte
del habla, del lenguaje, muchos acuden a preguntarme de manera particular. Ahí sí ya tocaría de manera personal, ¿sí? A mi número telefónico, y con mucho gusto estamos dispuestos pues para brindarles la asesoría ¿Cuál es que el número? necesitan. 317-339-8342, ahí me pueden contactar y con muchísimo gusto yo les puedo dar como esas técnicas que necesitan, y aún pues como les digo, el testimonio que hay en mi casa, y es mi abuelito que hasta el momento está controlado, entonces pues tengo como que bastante experiencia en el No solo tema. conocimiento, sino también experiencia. Exacto, y queríamos escuchar Claro. un momento el testimonio, pero no alcanzó el tiempo. Sí, no alcanzó. Jazmín, Jazmín. nuestra enfermera experta en cuidados de pacientes con este tipo de enfermedades, ¿dónde te podemos localizar para las personas que de pronto tienen un paciente y no saben cómo realizar los cuidados, no tienen cómo dejarlo a cargo de alguien profesional? Y sería un buen consejo, ¿no?, que nos dieras tu teléfono, tu ubicación para que te pudieran contactar. Ok, me pueden ubicar en el 310-822-3010 y en el 305-363-9125. Y quiero reiterarles y añadir que el enfermero no solamente trata con el paciente, sino que a ustedes, queridas familias, nosotros nos hacemos integrales a ustedes y ustedes viceversa a nosotros en la comunión y comunicación, porque la familia es muy vulnerable al estrés y a la desesperación que siente de ver cómo su paciente, y en el caso de esta patología, ellos van quedando incapacitados ligeramente, ¿no? Ven cómo rápidamente van a quedar así, entonces se altera la familia y ahí estamos nosotros para ayudar en convivencia, en ánimo y en consejería, en lo que tiene que ver con el trato a él y la familia, cómo puede descansar. Amén. Cuenten con nuestro apoyo. Así es. Yoliana Isabel. Yoliana Isabel, pueden llamarla al 317-483-0910, repito. Maestría 317, en gerontología, ¿no? Sí, soy técnico en asistencia gerontológica y también la maestría en gerontología. Llevo 4 años trabajando con adultos mayores y desde pequeña la vocación que tengo con ellos también. Gracias al Señor, Amén, me puse en así esa es. visión. El 317-483-0910, les tengo una excelente noticia. Repítelo. 317-483-0910. Está el ancianato también Hogar Mi Dulce Compañía, donde pueden también internar a los pacientes, o en Centro al Día al 317-373-4025, repito, 317-373-4025, y queda en Cuarto de Legua por Pampalinda. La noticia que les tengo es que el año entrante, Dios mediante, el Centro Gerontopediátrico Crecer, que es la entidad que dirijo, abre sus puertas, su academia en técnico en asistencia gerontológica, Dios mediante, y en técnico en psicología con la fundación de la pastora María Eugenia en Palmira, en la ciudad de Palmira, a partir de febrero del año entrante. Entonces, los que están interesados, el 317-483-0910. También se dictan talleres en las iglesias, en las comunidades, sobre cómo atender a los adultos mayores sanos e enfermos, y talleres hacia los cuidadores también. Muchas Repite gracias. los números. 317-483-0910. Jazmín también pertenece a este cuerpo de docentes, y le quería ofrecer también a la fonoaudióloga Alejandra que si nos dan algunas materias para Claro que técnico en sí. gerontología. Sí, sí ven en la cara, es que esa vocación de maestra. Bueno, vamos a despedirnos en oración. Yo creo que la doctora María Alejandra, que ya en el programa anterior creo que lo hizo Yoliana, para que nos rotemos la oración. Y quiero darles muchas gracias a ustedes, a los oyentes también, por estar ciberestacionados con este programa que vamos a tener cada mes, ¿no? Sí, Cada señor, mes vamos a qué tener un programa médico, un programa especializado, porque creo que la iglesia no puede estar al margen de estas cosas, ¿no? Hablábamos hace un mes con el programa anterior, con el mal del Alzheimer, que hay muchas iglesias que se han preparado, que han puesto rampas, que tienen camillas, que tienen silla de ruedas para recibir a los pacientes, ¿no? Ajá. Porque la parte espiritual es muy importante y el Señor Claro. siempre va a tener un cuidado hacia nosotros.
doctora María Alejandra. Bueno, Yoliana, despídete de nuestros ciberestacionarios, Jazmín, todos, para que dejemos a Gracias, los que tengan preguntas sobre qué quiere que realicemos en los programas, por favor, después que vean el enlace, Sí. coloquen sus comentarios, por favor, sobre qué tema quisiéramos que hablara sobre el adulto mayor, y con mucho gusto lo preparamos y se los facilitamos. Esta es la estación del cielo. Dejamos a la doctora que nos va a dirigir en oración para despedir este programa como siempre lo hacemos. Bueno, amado Dios, gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de encontrarnos nuevamente aquí en el Ministerio Radial, la Estación del Cielo. Bendecimos, Señor, la vida del pastor Álvaro Domínguez, Señor, el director de la Estación del Cielo. Bendecimos la vida de Yasmín, de Yoliana, Señor, y aún mi vida, Señor. Gracias porque pones en nuestro corazón ese servicio, Señor. Has puesto, Señor, como decía Yoliana, desde pequeños, ese sueño de servir no solamente a los adultos mayores, sino a los adultos jóvenes, a los niños, Señor. Te entregamos, Señor, lo que tú nos has dado, y es ese amor, Señor, para dar aquí en este programa a través de todos esos conocimientos que hemos recibido, Señor, y que sabemos que toda sabiduría viene de ti, Señor. A ti te la pedimos para seguir ensanchando, Señor, Padre Santo, tu reino a nivel de la salud, Señor, porque a ti te agrada, Señor, que nosotros compartamos, Señor, que nosotros seamos siervos útiles, Señor, que como decía, que vayamos más allá. Padre amado, bendecimos a todos los ciberestacionarios que nos acompañan a esta hora, bendecimos las familias, Señor, bendecimos aún todos los que están involucrados, Señor, Padre Santo, en el equipo interdisciplinario de toda enfermedad neurodegenerativa, Señor, y como decíamos, Yoliana, el propósito aquí en la tierra, Señor, es cumplir ese llamado al cual, Señor, tú nos has llamado, Padre Santo, a cada uno, Señor, por nuestro nombre, y aquí estamos presentes. Bendecimos la Estación del Cielo, bendecimos, Padre Santo, cada familia representada, bendecimos cada enfermo de Parkinson, para que seas tú, Señor, colocando alrededor personas, Señor, Padre Santo, que le brinden calidad de vida, porque a eso hemos venido. Bendecidos para bendecir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.